Hola, bienvenidos nuevamente al culto de la Iglesia Bíblica Bautista del Faro. Nos alegra mucho verlos a ustedes. Bueno, aunque no los vemos, pero estamos reunidos aquí virtualmente. Dejen ahí un comentario que están acompañándonos, desde dónde están viendo. Busquen a toda la familia, vamos a tener un buen culto el día de hoy. Vamos a continuar el estudio de Hechos capítulo 25. Será un estudio espectacular, no lo quieren perder. Pues vamos a comenzar con un pensamiento de arranque. Vamos a considerar unos versículos en Salmo. Nuestro hermano Javier viene para bendecirnos con eso y también dirigirnos en oración para comenzar. Entonces, bueno, vamos a compartir el video con todos, vamos a apagar las distracciones, enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Venga, hermano Javier. Hermanos, es un gusto estar con ustedes aquí. Quisiera que por favor miráramos un texto en Salmos capítulo 139. Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24. Dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta reunión virtual, Señor. Señor, habla a nuestros corazones, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a examinar este texto, Señor, y conocer la verdad de lo que quiere mostrarnos. Amén. Hermanos, este texto en capítulo 139, 23 y 24, el salmista nos habla acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, Dios conoce todo, Dios lo sabe todo, aún lo más íntimo de tu corazón, aún los detalles y las cosas más sublimes o más perversas que haya en tu corazón. Debemos pedirle a Dios, al Dios Todopoderoso, por medio de Jesucristo, que examine nuestro corazón, como dice el versículo: examíname, oh Dios, mi corazón y conoce, prueba mis pensamientos, para ver si hay un camino de perversidad. Solamente después de examinarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos purifique y limpiar nuestro camino, podremos enseñarle a otros el Evangelio, la verdad de Cristo y la salvación, la vida eterna. Él nos va a defender y podremos ser limpios para hablar su palabra en cualquier lugar, en cualquier parte. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El camino eterno, que es el Evangelio, la salvación, que es solamente a través de Jesucristo, como lo hemos visto en las Escrituras. Entonces, pidámosle, hermanos, al Señor con oración y con toda humildad de que nos examine y que nos ayude a ser puros para expandir el Evangelio a todas las personas. Una oración, hermanos. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Pedimos que examines nuestro corazón y nos ayudes, Padre, a conocer tus caminos, Señor, y nos muestre tus sendas, Señor. Nos ayudes, Señor, en el camino eterno, Señor, a conocerte más y santificarnos para ti, porque es tu objetivo, Señor. Gracias, Padre. Amén. Continuamos, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Javier. Pues nosotros vamos a continuar aquí, vamos a entonar algunas alabanzas al Señor. Primero vamos a comenzar con esta que se llama Hay libertad. ¿No están agradecidos que Dios nos concedió libertad en Cristo? Eso en la religión vemos que hay esclavitud, porque siempre hay cargas que uno no puede cargar y somos esclavos del pecado y no sabemos cómo encontrar esa libertad, pero en Cristo sí hay libertad. Entonces vamos a darle gracias por eso. Cantemos alegremente al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad.
Gloria a Dios por eso, hay libertad en Él y solo Dios puede salvar. Vamos a entonar esta otra canción, solo Dios puede salvar. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, actor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis errores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció, la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Amén, hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar por la gente que necesita oír de esa salvación. Hay gente alrededor del mundo. Aquí en esta iglesia tenemos costumbre de orar por los países del mundo, que el Señor envíe más obreros allá, y también como iglesia apoyamos los misioneros que están en diferentes lados, tanto de Colombia como en otros países, deseando apoyar a más también, para que esas personas puedan saber del Dios, del único Dios que puede salvar. Venga, hermano Robert, para compartirnos el país y el misionero de la semana. Muchas gracias, hermano. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos esta mañana. Mañana quisiéramos compartir el país de Birmania. Este país, vamos a orar por esta semana, es un país asiático y
tiene como alrededor de 53.700.000 personas, de los cuales son como 6% cristianos protestantes. El resto son, 85% son budistas, y además hay hindú y hay animistas y musulmanes. Se conoce también por el nombre de Myanmar, y hay también la ciudad Bagan, donde hay muchos templos budistas y que se visitan por turistas mucho, como poco normal. Entonces queremos orar por ese país porque hay tan poco gente cristiana ahí, que ellos abren sus corazones a los que están ahí, que esos cristianos que están ahí pueden atreverse a salir y compartir con sus vecinos, y que muchos creen por sus esfuerzos por el poder de Dios en ellos. También vamos a orar esta semana por el pastor Guillermo Camejo en Venezuela, y que ellos están sufriendo como nosotros también, como muchos de ustedes, con esta cuarentena y por la situación de Venezuela. Pero en medio de esto tienen 5 o 6 grupos que están reuniendo para estudiar la Biblia. Entonces quiere que oremos por esos grupos. Sabemos que él tenía problemas con su salud hace unas semanas, y él ha salido de eso, pero no fue tan grave como su corazón, pero queremos seguir orando por él y por su familia. Y también están haciendo construcción en la iglesia, y están teniendo algunas dificultades con eso, que entonces queremos también orar por esta situación. Entonces vamos a orar ahora. Padre Celestial, gracias por tu mano con nosotros, tu presencia, y con ellos que están en Myanmar, Señor, en Birmania. Que tú estés con ellos, que los cristianos, los que no son cristianos, que tú reveles tu potestad y tu presencia a todos ahí, que muchos te conocen, Señor, y pueden ser salvos, Señor, y que vuelvan de sus malas creencias en cosas humanas. También oremos por el pastor Guillermo, que por su casa, por su iglesia, Señor, por tu obra que estás haciendo ahí, Señor, que sigue creciendo ahora en esta cuarentena, y que también vamos a pedir por todo el mundo, por esta cuarentena, Señor, que tu mano esté con todos los cristianos, que con todos los que están alrededor, que ellos presten atención a los cristianos que están compartiendo con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Robert, vamos a continuar la alabanza, vamos a cantar una canción más, alabaré al Señor. Espero que esa sea la disposición de ustedes. Pensemos en todo lo que Él hizo por nosotros. Hay una causa siempre por alabarlo, y cuando le alabamos no solo es para Él, es para que el mundo entero sepa que nuestro Dios es grande. Vamos a alabar al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Cuerpo envuelto
se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Amén. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, por quien eres. Te alabamos porque eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración, Señor. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de seguir viviendo, seguir existiendo en esta tierra, Señor. Darnos la oportunidad de poder seguir compartiendo las buenas nuevas, Señor, a quienes hoy en este día no te conocen, Señor. Cada día, Señor, anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos, Señor, ese momento, ese tiempo tan especial donde podamos mirarte cara a cara, Señor. Hoy en esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestra vida a través de tu palabra. Sé tú hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos poner en práctica todo lo recibido en el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Pues en el día de hoy estamos celebrando a ese Cristo resucitado. No solo es para Semana Santa, esa celebración es para siempre. Amén. Para el cristiano, Él es nuestra esperanza. Si Cristo sigue en la tumba, en vano estamos aquí, en vano estamos malgastando
nuestro tiempo. Pues el asunto de Cristo resucitado resurge otra vez en el texto de hoy. Estamos en Hechos capítulo 25. Otra vez Pablo está en otro juicio delante de otro gobernador, otro oficial romano. Entonces, bueno, ahora está ante un nuevo gobernador, se llama Festo. Nosotros vimos la introducción a eso hace 8 días, que Pablo ya había estado delante del gobernador Félix, ya presentó su caso, escuchó las acusaciones de los judíos de Israel, querían matarlo. Félix escuchó el caso, Pablo se defendió y realmente no había un veredicto. Félix dijo, bueno, pues básicamente es inocente, pero por querer congraciarse con los judíos, lo dejó preso. Durante 2 años le dejó preso ahí en la ciudad de Cesarea, un poco lejos de la ciudad de Jerusalén. Entonces, bueno, ya después de 2 años viene ese Porcio Festo, nuevo gobernador reemplazando a Félix. Inmediatamente es confrontado este nuevo señor con los problemas de su predecesor. Según los historiadores, él, o sea, Festo, era mucho mejor que Félix, pero seguía siendo un político más, queriendo caer en buen favor con todos. Y por eso, pues vamos a ver algunas cosas que veremos hoy. Le sacaron a Félix, ¿por qué? Porque en toda la provincia de Judea habían alborotos ahí, los judíos estaban enojados, molestos con él por una y otra razón, y pues él perdió el control, así que perdió también el puesto, pero haciendo un acta final de buena voluntad y de pronto para salvar su propia vida, deja preso a Pablo. Eso es lo que vimos en el último versículo de Hechos 24. Leámoslo porque ahí eso pone el sentido para hoy. Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, esa palabra es importante, vamos a volver a eso, dejó preso a Pablo. Queriendo congraciarse, hacerles un favor, dejó preso a Pablo. Bueno, entonces Festo sabe que como gobernador romano era importante ganarse a los judíos porque estaba gobernando ese sector de Palestina, de Judea, así que una de las primeras cosas que él hace es subir a Jerusalén. Uno siempre cuando va a Jerusalén sube, porque Jerusalén estaba en un monte. Entonces siempre en la Biblia dice que uno sube a Jerusalén, no importa si es al norte, al sur, al oeste, al este. Entonces él sube para ganarse a los judíos. Las primeras cosas que él hace es eso. 3 días después de tomar el puesto, él sube. Y ellos quieren otro juicio para condenar y dar muerte a Pablo. Eso para mí es muy interesante, porque ¿cuánto tiempo había pasado que Pablo está en la cárcel? Ellos, la primera cosa que piden del nuevo gobernador, así ustedes de pronto piensan en los gobernadores, alcaldes que han venido y se han ido, y de pronto todo el mundo cuando hay un cambio de puesto piensa, bueno, por fin podremos lograr lo que planteamos en el último oficial y él no quiso cumplir. Entonces este nuevo alcalde, este nuevo gobernador, este nuevo presidente sí va a traer cambios. Entonces ellos estaban esperando eso. Este hombre era muy joven, entonces bueno, quieren otro juicio para condenar y dar muerte a Pablo. Bueno, nos hacemos la pregunta, ya nos la hicimos, pero nuevamente nos preguntamos, ¿por qué hay tantos juicios, especialmente en esta parte de la Biblia? Pablo siempre es declarado inocente en cada uno de sus juicios, desde el capítulo 21 hasta el fin de este libro, el capítulo 28, prácticamente lo que tenemos son juicios de Pablo. Ante uno, ante el otro, aquí en esta ciudad y luego en otra ciudad, y pues con el gobierno romano y luego con los judíos y luego con el gobierno romano. Y ¿por qué hay tantos juicios? ¿Por qué hay tantos detalles acerca de estos juicios? En esos capítulos realmente no se enseña doctrina, no hay iglesias fundadas, no hay grandes historias de conversiones, no hay viajes misioneros. ¿Por qué tenemos tanta información acerca de los varios juicios de Pablo? Anteriormente también los habíamos visto ante diferentes tribunos en diferentes provincias del Imperio Romano. En cada juicio, aunque Pablo fue acusado de ser traidor y promotor de sediciones, él es declarado inocente. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que los cristianos no debemos ser infractores de la ley civil. Cristo no nos llama a cometer traición política. El cristianismo no es una revolución política, sino una revolución espiritual. Clave esto, porque algunos toman el cristianismo y así quieren cambiar el mundo, pero a lo político.
Los políticos en sí no son malos, y los políticos cristianos, vemos algunos ejemplos de eso en la Biblia, pero mayormente el cristianismo no se trata de una revolución política, sino espiritual. Aquí una conexión para traer esta verdad a nuestras vidas. Si vivimos en integridad, nosotros podremos hablar con denuedo. Si nosotros vivimos en integridad, podremos hablar con denuedo y la gente nos hace caso. Aprendemos esto también en cada uno de los juicios de Pablo. Él usa su inocencia para poder predicar el evangelio. Él hace lo mismo aquí en este texto y en el que sigue. Imagínense si él hubiera sido culpable de las acusaciones. ¿Lo escucharían? No, para nada. Entonces, bueno, dicen, Pablo, tú eres un profano, tú profanaste el templo. Y bueno, supongamos que sí había evidencia de eso. Él metió a algún gentil en el templo, era prohibido eso. Y sí era un promotor de sediciones, y sí era rebelde, y sí era esto, y sí era el otro. Y dice, sí, eso es cierto, pero ahora déjenme hablarles de Cristo. ¿Saben que así vivimos muchas veces los cristianos? Queremos compartir de pronto el mensaje, pero cuando la gente ve nuestras vidas, no hay coherencia entre lo que decimos y la manera en que vivimos. Cuando vivimos en integridad, eso nos da la oportunidad para hablar con denuedo. A nadie le importa lo que dice un hipócrita, ¿cierto? Si uno es conocido por torcer la verdad, manipular las situaciones para su propio bien, mentir, engañar a las personas, cuando sí viene con algo de verdad, algo que necesita escuchar la gente, ¿cómo reaccionan las personas? No le toman en serio. Pero Pablo aquí nos deja un buen ejemplo de que nuestra integridad nos abre la puerta para hablar con denuedo. Entonces, bueno, si tú y yo vivimos en esa integridad, podemos hablar la verdad. Leamos todo el capítulo aquí en Hechos 25, desde el 1 hasta el 27. Yo sé que es un texto un poco largo, pero se repite varias cosas y yo quisiera leerlo todo y luego sacar ahí 3 principios muy grandes y desafiantes para nosotros el día de hoy. Dice en Hechos 25 desde el 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, viniendo a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Escúchenme lo que dice, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse, otra vez esa palabra, con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si en algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo.
Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Sé que es un texto un poco largo aquí, pero quería que vieran todo el escenario de lo que está pasando aquí. Como se repite varias veces la misma cosa desde diferentes perspectivas. Pues aquí vamos a ver tres cosas claves y vamos a ver diferentes perspectivas para entender que la integridad da lugar al denuedo. El denuedo nace de la integridad. Vamos a considerar primeramente el pecado esclaviza. El pecado siempre esclaviza. Los judíos aquí siguen con una obsesión insalubre y consumidora hacia Pablo. Versículos 2 y 3, ellos dicen que están rogando. La primera cosa que piden al gobernador Festo es que traiga otra vez a Pablo. Pero no querían escuchar un juicio otra vez, no querían presentar otra vez los acusadores en el Sanedrín, en el concilio en Jerusalén. ¿Qué querían hacer? Querían matarlo en el camino. ¿Se acuerdan que hace una semana estudiamos esto, que ellos estaban obsesionados con darle muerte? Habían hecho un plan, 40 hombres hicieron voto bajo juramento que no comerían ni beberían nada hasta darle muerte a Pablo. Bueno, ya pasaron varios años y muy probablemente ellos buscaron una salida de ese compromiso porque no tomaron en serio esas cosas como se debe hacer. Pero ¿qué pasa? Ellos siguen ahí con esa obsesión. Aún después de 2 años siguen obsesionados, siguen maquinando otro complot para darle muerte. Le piden un favor, no piden justicia. ¿Se acuerdan de esa palabra? Congraciarse. Pidieron una gracia, es la misma palabra. Charis es la misma palabra, gracia, es favor inmerecido. Dicen, bueno, Festo, si tú quieres quedar bien con nosotros, si tú quieres que nosotros no causemos muchos problemas, queremos pedir un favor de antemano, que traigas a Pablo. Hagamos un juicio. No era realmente justicia que querían maquinar eso para matarle a Pablo. Lanzan muchas y graves acusaciones que no pueden probar, dice el texto. Ellos solo quieren que Pablo muera y no les importa si es por justicia o por engaño. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El mundo perdido y también los fanáticos religiosos odian el cristianismo bíblico. Odian el cristianismo bíblico. Odian el pueblo de Dios. ¿Saben que Satanás es el autor de la mayoría de las religiones? Eso es lo que dice la Biblia. Él es un ángel de luz y también lo son sus ministros. Él toma algo de la verdad. Algo, es como un vaso muy puro de agua. Y es algo muy hermoso, toda la verdad de Dios. Y coloca 1 o 2 goticas de veneno, no más. Pero ese vaso puro de agua, ¿qué se hace? Se hace un vaso de veneno. Y así son las religiones del mundo, toman algo de verdad. Y uno compara las religiones y ve, pues, por lo general hay algo de moralidad que tienen en común las religiones. Bueno, matar generalmente no es una buena cosa, ¿no? Ser fiel a la esposa, ser buenos ciudadanos, comportarse bien, llevar una vida buena, todo eso, bueno, esa es verdad, eso fue el plan de Dios desde el principio. Sin embargo, las religiones del mundo añaden otras cosas y eso contamina todo, contamina la verdad. Dice en 2 Corintios 11, 13 hasta el 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por toda la Biblia advierte contra la falsa religión. Cristo mismo llegó aquí entre los judíos, obvio, pues el cristianismo nace del judaísmo. El Antiguo Testamento mayormente se enfoca en una familia, la familia de Abraham. Los primeros capítulos se enfocan en toda la humanidad, pero casi todo habla de Abraham y sus descendientes, específicamente los descendientes de Israel. Entonces, bueno, nosotros sabemos que Cristo nació ahí en una familia judía, bajo la ley judía, cumplió la ley judía perfectamente, todas las profecías judías, pero ¿qué pasó con los judíos? En su gran mayoría le rechazaron a Cristo. Hasta los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, todo el concilio, el Sanedrín, trató con Cristo de la misma forma que está aquí tratando con Pablo. Querían matarlo, porque amenazaba su tradición. Vean, no importa cuánto tiempo lleva una religión en este mundo, si no concuerda con lo que dice Dios, no está en lo correcto. Si contradice lo que dice Dios, hay que hacerle caso no a la tradición, no a la iglesia más grande o la iglesia más vieja, hay que hacerle caso a Dios y a su palabra. Ese es el estándar. Pero la religión que ha sido maquinada, torcida por Satanás, siempre opone el cristianismo bíblico. ¿Qué pasa? La persecución siempre sigue a los cristianos porque las falsas religiones no son tolerantes. Ellos no estaban satisfechos que Pablo no estaba haciendo realmente ningún ministerio muy grande, por decir, en Cesarea. Está en casa por cárcel, está en un palacio, una cárcel muy bonita, ¿sí? Pero no puede salir, no puede evangelizar, no está abriendo iglesias. Seguramente él está recibiendo visitas, ahí como dice en Hechos 24. La gente llega a él, ministra a él y él a ellos, y él sigue hablando con la gente ahí en el palacio. Pero por decir que Pablo está causando muchos problemas, no era así. Pero aún así los judíos ahí en Jerusalén, los principales, querían darle muerte. Después de 2 años, están obsesionados con eso. La religión promete libertad, pero esclaviza más. La religión promete libertad, pero esclaviza más. Escuchen lo que dice en 2 de Pedro 2:19, hablando de los falsos profetas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hay mucha gente que usa la religión para poner cargas grandísimas y pésimas sobre la gente, demasiado grandes para que ellos mismos carguen, no pueden. Así como los fariseos del día de Jesús, los escribas y fariseos, Cristo dice que ellos inventan cosas y cargan a las personas. ¿Y qué dijo Cristo a los religiosos, los que habían sido oprimidos por la religión en ese día? Dijo: venid a mí, yo os haré descansar. ¿Por qué dijo eso? Porque habían estado viviendo en esclavitud bajo la religión, y los que prometían libertad eran ellos mismos esclavos. Muchos esclavizados no saben que lo son. Los que están en esa esclavitud de pecado a menudo están obsesionados con el pecado de otros o hasta la posibilidad del pecado en otros. Sacan la lupa y comienzan a examinar la vida de cada persona en su congregación o los unos a los otros y dicen: bueno, si ve, yo le pillé a este hermano, a esta hermana en el pecado, debe estar muy mal. Y está siempre buscando cómo acusar a otras personas. ¿Para qué? Para sentirse mejor de su propio pecado. Jesús confrontaba ese legalismo una y otra vez, pero ellos no se dieron cuenta de la gravedad de su situación. En Juan 8, 32 hasta el 36 dice: y conoceréis la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo dijo: yo ofrezco libertad. Y dicen: no la necesitamos. Nunca hemos sido esclavos. Y él dice: sí, abren los ojos. Son esclavos ahora mismo, no lo pueden ver. ¿Tú eres esclavo? ¿Eres tú un esclavo del pecado? Es el estado natural de cada ser humano.
estar en esa esclavitud del pecado, pero Cristo viene y quiere librarnos. Romanos 6, 14 hasta el 18 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Está hablando ahora a cristianos. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios por eso. Dios quiere darte libertad el día de hoy, no para que sigas ahí mismo en el pecado, como dice en Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No hay que usar la libertad para seguir pecando. No, Dios te libra para poder servirle a Él. Dios te libra para poder vivir para Él en esa libertad. Dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Solo Cristo da esa libertad. Amén, acude a Él para que Él te haga libre. Permanece en Él para vivir en esa libertad. Entonces vimos que, en primer lugar, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Hay gente que aún está obsesionada con la muerte de Pablo, aún después de que años han pasado. Él ha estado en cadenas prácticamente durante ese tiempo, pero aún así lo primero que piden es muerte para Pablo una y otra vez, y no se van a rendir porque son esclavos de pecado. Quieren señalar el pecado de otros, quieren enfocarse en el pecado de otros, pero ellos mismos son los esclavos. Pero vemos también que el denuedo nace de la integridad. El denuedo nace de la integridad. Pablo otra vez defiende su causa porque sabe que no ha pecado contra nadie. Vamos a ver otra vez el versículo 8, Hechos 25:8, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Por qué usa esos tres ejemplos? Porque son las acusaciones de ellos. Desde el capítulo anterior se repiten una y otra vez. Ellos le habían acusado de ser un profano. Por eso dice, yo no he pecado contra el templo, contra Dios. Dicen ellos que le acusan de ser cabecilla de una secta. Dice, ni contra la ley de los judíos. No estoy levantando una herejía nueva, una secta nueva. Yo no he pecado ni contra Dios, el templo, ni contra la ley de los judíos. Y luego dice, ni contra César, porque le habían acusado de ser un promotor de sediciones, un rebelde, un guerrillero, una persona queriendo tumbar el imperio romano. Dice, no, pues yo no he pecado contra César. Antes, si uno ve lo que Pablo escribe, dice, hay que orar por ellos, hay que someterse a las autoridades civiles porque están ahí puestos por Dios. Y aunque no todos son justos, hay que orar por ellos, hay que ser respetuosos para con ellos, hay que vivir vidas pacíficas para con ellos, porque nuestra causa no es una causa política, sino espiritual. Amén. El denuedo nace ahí en ese contexto de la integridad. Pablo no rehúsa morir si es culpable. Eso es fascinante aquí. Los versículos 9 a 12, él reitera otra vez. Dice, bueno, si soy culpable, bueno, mátenme. Yo no rehúso morir. Yo pongo ahí mismo mi cuello ahí sobre el bloque para que me decapiten. Si yo soy culpable, listo. Pero dice, ustedes pueden examinar mi vida. Estas acusaciones ustedes saben que son falsas. Son falsas. No hay razones legítimas. Festo mismo reconoce una y otra vez que Pablo es inocente. El versículo 7 dice Festo, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Él estaba ahí siendo testigo. Versículo 18 más adelante dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto, del que Pablo afirmaba estar vivo. Versículo 20 dice, y yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Versículo 25 más adelante, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho,
Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. En versículo 26, como yo no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. En otras palabras, Pablo dijo, yo apelo a César, apelo a César. Era un derecho para los ciudadanos romanos. Si creían que estaban en un juicio injusto, decían que podrían ir directamente a la cabeza del imperio romano en ese día. Y pues Festo, el gobernador, dice, bueno, pues yo no sé ni siquiera cómo enviarle. No hay ninguna acusación legítima. Y pues yo creo que cuando él llega ante el gobernador o ante César, César va a preguntar, bueno, ¿por qué está preso este señor? No hay ninguna acusación legítima. ¿Por qué no le han soltado? Ahí dice en el siguiente versículo, en el 27, me parece fuera de razón enviar a un preso sin cargos, sin razones. Entonces dice, pues yo no veo nada, yo veo que es inocente. Siempre cuando le acusan a Pablo, sale la verdad que él es inocente. Y Pablo demuestra un denuedo que nace de esa integridad. Aprovecha cada instancia estas acusaciones para compartir la razón de su fe. No vemos todas las palabras de la defensa de Pablo, pero más adelante Festo dice, bueno, Pablo está hablando de un Jesús que murió y Pablo dice que está vivo otra vez. Es lo único que veo que le están acusando realmente la resurrección de Cristo. ¿Por qué Pablo siempre hablaba de eso? Porque la clave para nuestra fe. Sin el hecho de estar vivo Cristo, aún estamos en nuestros pecados. Imagínense si Pablo hubiese sido culpable, sin duda no le harían caso, pero es inocente y tienen que oírle. La integridad es vivir una vida de santidad ante Dios, en la que nuestras obras son coherentes con nuestras palabras. Solo en este estilo de vida veremos a Dios. Escuchen esta descripción en Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal al su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una buena descripción de la integridad. Cristiano, yo te reto a que leas otra vez este texto, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y luego examines tu propia vida. Si lo que tú dices de ser cristiano es coherente con esta verdad. Yo creo que muchos hoy en día tienen un mensaje que compartir. Han creído el Evangelio, supuestamente lo han entendido y bueno, gloria a Dios, están esperando en Dios su Salvador, pero no pueden realmente salir a evangelizar. No pueden hablar ni con la familia, ni con los vecinos, ni con nadie, porque la gente sabe que no está viviendo en integridad. Y tan pronto que esa persona se para y dice, bueno, amigo, vecino, hermano, papá, primo, quiero compartir algo que ha cambiado mi vida. Ellos van a rasgarse la cabeza y decir, bueno, pues, a ver, Jesús murió por mis pecados y yo creí en Él y Él me salvó y me cambió. Y ahí están pensando, pero no, tú no me debes como 5 millones de pesos. Desde hace tiempo no dices que has dicho que no tienes para pagar, pero sigues comprando cosas nuevas y saliendo a comer y todo eso. Y yo cuando te llamo no contestas mis llamadas y eso está aquí. Tú no me dijiste que ibas a hacer esto o aquello, un favor, pero no cumpliste. ¿Tú has mentido? ¿Tú has caminado con los que hacen maldad? La gente sabe reconocer a un hipócrita. Y una persona que está viviendo en integridad, luego tiene la oportunidad para hablar con denuedo, pero una persona que no, inmediatamente la acusan. ¿Saben por qué escuchamos tanto la frase, y eso que es cristiano? Porque la gente está buscando una diferencia en ti y en mí.
La gente quiere ver algo diferente en nosotros. Porque tenemos un mensaje que supuestamente transforma nuestras vidas, pero si nuestras vidas no han sido transformadas y seguimos engañando a las personas, seguimos mintiendo, seguimos haciendo cosas, torciendo las cosas, manipulando para salir bien nosotros y así aprovechar de los demás. ¿Sabe que la gente a ellos no les importa lo que tenemos que decirles? Si nosotros somos los más feos de actitud, si respondimos de forma errada siempre, nos enojamos con la cosa más mínima, la gente dice, no, pues yo creo que estoy bien como estoy. Yo prefiero no meterme por ese camino porque realmente yo creo que estoy mejor que hasta los mismos cristianos. Es andar por buenos caminos, aun cuando nadie más lo sabrá. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. No, que vive en lo correcto. No es decir que nunca va a pecar, que nunca va a errar, que nunca va a equivocarse, pero no es su estilo de vida. O sea, él no vive para pecar. Cuando cae en el pecado es la excepción. Él no vive maquinando cómo seguir pecando, cómo luego buscar engañar a personas, cómo mentir, cómo cometer algún pecado sexual. Él no vive pensando de cómo pecar. Él vive pensando cómo no pecar, cómo vivir para agradar a Dios. Pero el que camina en integridad anda confiado. Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Tarde o temprano, la verdad saldrá. Es hacer las cosas para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Estamos viviendo así, hermanos? ¿Estamos viviendo en integridad? ¿Qué dirían nuestros familiares que viven ahí en la misma casa, bajo el mismo techo, los que nos conocen más que cualquier otro? ¿Qué dirían nuestros prójimos, los que viven ahí al lado de nuestra casa, los que escuchan ahí las conversaciones que tenemos, bien sea con la familia o con los demás? Ven cómo tratamos a nuestros hijos. ¿Qué dirían nuestros compañeros en el trabajo, en la universidad, en el colegio? ¿Qué dirían los otros de nosotros, los que nos ven? Ellos son testigos. ¿Estamos andando así? Porque si no, para nada podremos compartir el mensaje del Evangelio. Hay poder tremendo en el testimonio irreprensible de un cristiano. Los perseguidos cobran ánimo cuando saben que son inocentes, como en el caso de Pablo. Dice, bueno, yo no soy perfecto, él es el primero en admitir eso, pero yo soy libre de culpa en estas cosas. Mi conciencia está limpia, como vimos hace 15 días. Mateo 5:10 hasta el 16, en las bienaventuranzas de Jesús, está enseñando a sus nuevos seguidores cómo es seguirle, cómo es la vida de un cristiano. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No dice que no van a caer en esas cosas, dice que bienaventurados somos cuando estamos en esas situaciones. Dice en el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben que el contexto de este reto de ser sal y luz, el contexto es la persecución? Cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Es en ese contexto injusto que tenemos la oportunidad para brillar como luz. Es en ese contexto injusto que tenemos la diferencia, mostrar la diferencia entre la sal y el barro, la sal y la tierra cualquiera. La sal es diferente, la sal tiene valor, la sal sazona, pero la sal también
preserva, amén. La sal es diferente al barro y la tierra, la luz es diferente a la oscuridad, las tinieblas, y cuando se pone a prueba nuestra fe, ¿en cuál lado estamos? Ese es el punto que está haciendo aquí Jesús. Entonces vimos que el pecado esclaviza, vimos que el de nuevo nace de la integridad. Veamos que Dios obra providencialmente en las pruebas. Dios obra de una forma providencial en las pruebas. Durante años, al parecer, Pablo está malgastando el tiempo esperando justicia. Pero es así. La misma ley romana que protegió a Pablo en otros casos, en Filipos, en Hechos capítulo 16, en Corinto en capítulo 18, en Éfeso en el capítulo 19, en Jerusalén en capítulo 22, en todos esos casos, la ley romana, y él, siendo ciudadano romano, él fue protegido por algunas cosas. Ahí querían matarlo, pero él salió bien. Ahora muestra que es imperfecta esa ley. Pablo pasa años esperando la justicia, pasa años esperando. La ley en sí es buena, la ley civil está ahí para protegernos, pero no es perfecta. Ya había pasado 2 años encarcelado bajo Félix, y aquí está con Festo, otro gobernador romano que quiere congraciarse con los judíos que buscan su muerte, y él apela a César. Dice, bueno, pues yo sé que en Jerusalén no me van a dar juicio. Él ya sabía que querían matarlo. Su sobrino lo descubrió, se lo dijo. Él dice, bueno, seguramente me quiere matar ahí en el camino otra vez. Pablo no era bobo, no era tonto, ¿sí? Él sabía cómo eran las maquinaciones de ellos. Sabía cómo pensaban esos líderes, porque él mismo era uno de esos líderes anteriormente. De todos modos, Festo ni sabía cómo enviarlo a César, porque no habían cargos oficiales. Llegan estos días el rey Agripa. Este personaje, vamos a estudiar más sobre él en el capítulo 26, ya en 8 días, si Dios nos permite. Vamos a ver que ese hombre era el bisnieto de Herodes el Grande, el que mató a todos los niños de Belén cuando nació Cristo. Era el hijo del rey Herodes, de Hechos 12, que mató al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. El rey Agripa estaba en una relación incestuosa con su hermana Berenice, también es hermano de Drusila, la mujer de Félix, el ex gobernador de esa provincia. Vimos cosas muy raras acerca de esta familia. El rey Agripa no solo conocía los asuntos judíos, él mismo estaba encargado de poner o quitar al sumo sacerdote. Él mismo tenía esa autoridad sobre los judíos y conocía muy bien estos asuntos. Era muy joven en este tiempo. Los historiadores, Josefo más que todo es una buena fuente de información acerca de esta época, la tradición de los judíos, hay los días romanos, ahí en el imperio. Él estaba vivo en ese tiempo, conocía personalmente a Agripa, realmente es Agripa el segundo, pero es que todo eso estaba bien torcido. Y este hombre entra en la ciudad, especialmente en el tribuno ahí que van a hacer, o van a oír otra vez el caso de Pablo, y él entra ahí con mucha pompa, dice. Un comentarista, Simón Kistemacher, dice, el contraste entre el atuendo deslumbrante de los altos y poderosos y la ropa humilde del prisionero encadenado de repente no tiene sentido, porque Pablo muestra la tranquila dignidad de un hombre con un mensaje. Uno ve cómo entra en la ciudad aquí, cómo entra ante otro tribuno más, otro tribunal más. Y Pablo ahí está otra vez, le llaman. Como un hombre sencillo, prisionero, pero él tiene un mensaje. Y por su integridad puede hablar. ¿Y si ven cómo Dios maquina las cosas, o Dios ordena las cosas, Dios encamina las cosas? ¿Se acuerdan de los planes de Jesús? Jesús ya había revelado a Pablo desde su conversión en Hechos 9 que Pablo aparecería delante de los reyes. En Hechos 9, décadas antes, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un día él va a estar delante de los reyes. Aquí está. Hechos 23, Jesús viene a Pablo desde la prisión en Jerusalén. Jesús le anima, dice, no temas. Dice que iría hasta Roma también, iría hasta César. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor, le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por eso de pronto Pablo, en ese caso, cuando apela a César, sabe que es con un propósito de Dios.
que está aquí. Y el propósito de Dios eventualmente es que llegue a Roma y de pronto será por esta circunstancia. Sabe que de pronto allá hallará justicia, en este caso en Jerusalén no. Pablo también sabe que Roma, siendo el centro de todo el imperio romano, era un lugar importante. Siempre había querido ir allá y tener algún fruto. Escuchemos lo que dice en Romanos capítulo 1. Escribe a una iglesia en Roma. Él nunca había ido. Años antes, él escribe esta carta. Cuando él estaba en Corinto, en el viaje misionero, él escribe a los romanos, habiendo conocido a una pareja de allá. Y dice ahí, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él quiso ir a Roma. Dice, bueno, pues ya Cristo dijo, estaría delante de los reyes, también me dijo que voy hasta Roma. Entonces de pronto este es el caso, voy a apelar a César a ver qué pasa, de pronto Dios va a usar eso y ciertamente como veremos en los últimos capítulos de Hechos, nos falta muy poco, realmente unos capítulos más y ya terminamos. Vemos que sí, alcanzó a llegar a Roma y así termina el libro de los Hechos. Uno ve la historia de la iglesia primitiva, lo que han escrito ahí en esos primeros días, ve las otras epístolas. Y vamos a ver que Pablo sí tuvo la oportunidad para presentarse delante de César, de Nerón. Y pues aunque le puso en libertad al principio, después de unos años volvió a estar otra vez delante de César y en ese momento le decapitó. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Yo sé que bueno, de pronto me van a hacer mal. Yo sé que de pronto me van a quitar la vida. Pero estoy pronto a anunciaros el Evangelio también. Yo quiero ir allá. Saben que Dios obra a través de cada situación para su gloria y para nuestro bien. Cristiano, hay que tener eso por seguro. Dios obra en toda situación para su gloria y para nuestro bien. Tú dices, no, pero yo no veo eso. Es que de pronto Dios no sabe qué estoy pasando. De pronto eso fue un accidente, todo esto de la pandemia. Dios no sabe que yo también tengo necesidades. Dios no sabe que no puedo trabajar. Dios no sabe que eso me duele. Dios no sabe que cuando me quitó ese ser querido, ese amado, que eso me iba a doler. ¿Por qué Dios permitió tales cosas? ¿Por qué Dios me quitó mi hijo? ¿Por qué Dios me quitó la salud? ¿Por qué Dios me quitó el dinero, las finanzas? ¿Por qué Dios ha permitido eso? No tengo todas las respuestas, hermanos. Yo no sé exactamente por qué en tu situación específica, pero tenlo por seguro, hermano, que Dios obra todo para su gloria y para nuestro bien. Todo, todo, todo. Su providencia nos trae un gran consuelo. Mateo 10, del 29 hasta el 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él sabe todo lo que pasa con los animales, con los insectos, con los animales pequeños y grandes, alrededor de todo el mundo. Él sabe todo. Y tiene una forma para obrar providencialmente en cada situación. Este contexto, Mateo 10, está hablando de la persecución y dice, bueno, tened ánimo, porque son importantes para mi Dios. Y Él no permite las cosas al azar, Él tiene un propósito en todo. Está con nosotros en medio de las situaciones más difíciles. Romanos 8:35, ustedes lo han escuchado muchas veces, pero cabe repetir otra vez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No dice que no, el cristiano no va a pasar por esas cosas. Dice que aún en medio de esas cosas, nada nos puede separar de su amor. Aún en medio de las difíciles circunstancias, Él está con nosotros. En mis momentos de debilidad tengo la oportunidad
para comprobar la fidelidad de Dios. En mis momentos de debilidad tengo la oportunidad para comprobar la fidelidad de Dios. Así dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aquí parece que está malgastando mucho tiempo, pero dice, yo sé que Dios va a usar esto para bien. Yo estoy confiado de eso. Y sí, lo usó para bien. Aquí estamos casi 2000 años después, hablando de la vida de este hombre común y corriente que Dios usó para mostrar su gloria, para expandir su reino. Y aquí estamos escuchando el Evangelio hasta este lado del mundo, en Colombia, en Latinoamérica, en todas las Américas, escuchando las maravillas de Cristo porque alguien puso su vida, diciendo, bueno, yo sé que Dios obra providencialmente en cada circunstancia. En conclusión, hago tres preguntas según los tres grupos de personas ahí o tres puntos que estudiamos. ¿Eres un esclavo del pecado? Examina tu vida. ¿Eres un esclavo del pecado? Amigo, hay libertad en Cristo. Tú no tienes que permanecer ahí en la esclavitud. Bien sea que eres ateo o eres demasiado religioso, sin Cristo el pecado enseñorea, esclaviza en tu vida. Es fácil ver el pecado en otros, pero ahora te invito a examinarte a ti mismo. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si aún Cristo no está en ti y no eres salvo, no tienes paz con Dios, acude a Él hoy. Él te invita hoy a reconocer que Él es grande, Él es amoroso. Él te invita a poner tu carga en sus manos, a darle, a entregarle tu vida, a rendirte por completo a Él, porque Él ya pagó tu deuda del pecado. Él ya canceló todo, solo tienes que arrepentirte y creer en Él. Síguela a Él, toma tu cruz, sigue en pos de Él. Él vale más que cualquier otra cosa en esta vida, más que la vida misma. Acude a Cristo, hay libertad en Él. Ahora hay que vivir en eso. La segunda pregunta, ¿eres un hipócrita? ¿Eres un hipócrita? ¿Intentas predicar un mensaje que no vives? Nadie te va a hacer caso hasta que vean la diferencia en ti. Y no es que todo el mundo va a ver que sí eres una persona íntegra, entonces sí va a convertirse al Evangelio. No. Pero si tú vives en integridad, no te pueden ignorar. No pueden simplemente excusarte. Decir, no, pues él no sabe de qué habla porque es hipócrita. Si tú estás viviendo de acuerdo a este mensaje, tienen que hacerte caso, tienen que prestar atención. Y de pronto Dios va a hacer una obra en su corazón. Ellos van a arrepentirse y creer. Como la sal que no sala. Viven muchos cristianos en el mundo hoy en día sin ninguna diferencia al barro que está alrededor. Vivamos en integridad, hermanos. Eso da credibilidad al mensaje que predicamos. No todos lo van a creer, pero deben notar que nosotros sí lo creemos y que nos ha transformado de verdad. Amén. La última cosa. Si estás viviendo una situación confusa y frustrante, descansa en la providencia de Dios. ¿Te has dado cuenta que Dios es soberano? Este tiempo de pandemia, yo sé que muchos se han quejado, yo sé que las cosas no han ido como queríamos, pero ha sido una gran bendición para muchos. Si lo permitimos, Dios usa este tiempo para restaurar matrimonios, para fortalecer familias, para darnos una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos, a reforzar nuestra relación con Dios. Él está obrando aun cuando no lo vemos. Glorifiquémosle, amén. Demos la gracia, confiemos en sus promesas. Él es bueno. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por ese tu mensaje. Te pido que lo uses para bien, que confortes nuestras vidas, consueles a los que están tristes, Señor, que fortalezcas a los débiles. Pero Señor, yo te pido que vivamos en integridad sincera, para que este mundo vea una diferencia sincera, real, genuina en nosotros. Esto te dejamos en tus manos. En tu nombre te lo pido. Amén. Sigue, hermano Juan.
Buenos días, hermanos, y gracias, pastor. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Y si te gustó esta predicación, por favor te invito a darle like y compartir este video para que pueda llegar a más personas. No sabemos el alcance que tenemos por medio de las redes sociales. Inclusive este video puede estar llegando, puede estar cruzando fronteras. Así que te invito a que lo compartas. También recuerda, hermano, amigo, si tienes peticiones de oración, por favor escríbelas en los comentarios o envíalas al Facebook de la iglesia. Estaremos pendientes para estar orando por esas peticiones. También te queremos invitar, hermano, si tienes preguntas acerca de la vida, de la Biblia, de cómo es la vida cristiana, escríbenos y estaremos dando respuesta. El pastor los miércoles está subiendo un video dando respuesta a una pregunta que se está haciendo, que ha llegado por el interno del Facebook. Entonces te invito a que dejes tus preguntas, estaremos dando respuestas a esas preguntas. También, hermanos, queremos que continúes participando en las reuniones que continúes participando en las reuniones de Zoom. Tenemos varias reuniones. Los sábados a las 5:30 tenemos las reuniones de damas. Invito a que hagas partícipe de esa reunión. Sábados a las 7:30 la reunión de jóvenes y los domingos a las 9:30 el preculto. ¿Cómo puedes hacer parte de estas reuniones? Si quieres hacer parte, escríbenos, nosotros enviamos el link para esas reuniones. Son reuniones edificantes, son reuniones en las cuales podemos compartir, podemos saber cómo está el uno al otro, podemos escuchar una palabra de aliento, una palabra de edificación, de exhortación. Así que te invito. Sábado 5:30 reunión de mujeres, sábado 7:30 reunión de jóvenes y los domingos a las 9:30 el preculto. También, hermanos, queremos continuar, quiero que continúes dando para el sostenimiento de la iglesia. Seguimos pagando arriendo, seguimos pagando servicios, seguimos pagando cosas y además es importante que continúes dando para el fondo del fondo solidario que se creó en medio de esta pandemia. Ese fondo, hermanos, ha ayudado a muchísimas personas, muchos hermanos que debido a la pandemia han quedado sin trabajo y por medio de ese fondo hemos podido hacerle llegar mercados. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahora han sido beneficiarios de ese mercado, así que te invito a que continúes participando de las ofrendas y también que adiciones algo más si está en tus capacidades para el fondo solidario, para poder seguir bendiciendo a más personas. Hermanos, eso es todo. Por favor, continuemos estando pendientes los unos a los otros de las necesidades, de las peticiones de oración, para darnos una palabra de aliento. Y bueno, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Un abrazo.